Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, en el versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza para gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Es tiempo de estudiar tu palabra y te rogamos que tú nos ayudes a verla con claridad, a hacer una palabra para nuestros corazones, verdad. Te rogamos que tú estés entre nosotros y que tú nos dirijas en esta mañana. Haznos aptos para toda buena palabra, Señor, y toda buena obra, como lo dice tu Escritura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Tal parece que la venida del Señor Jesucristo para la iglesia en Tesalónica es una idea que no puede apartarse de su mente. Es mucha la insistencia del apóstol acerca de este tema. Y como lo es en muchas ocasiones en las iglesias o en los templos que existen en la actualidad, el predicar acerca de la venida del Señor con tanta insistencia, más que un llamado, es como una proclamación de que el Señor viene pronto. Sin embargo, en la Biblia siempre hay no sabemos cuándo ocurrirá. Y nos peleamos porque si es ahorita, si será en un mes, en un año, en un siglo, en 1000 años. Han pasado ya unos 2000 años aproximadamente. Obviamente esto no cuenta la vida del Señor Jesucristo, pero a partir de ese tiempo ha pasado muchos años según nuestra perspectiva. No sabemos de acuerdo a la perspectiva de Dios. Para Dios no hay tiempo. Así que no es algo que nos debe ocupar. Lo que sí nos debe ocupar es lo que nosotros debemos saber acerca de esto. Entonces, este capítulo 2 es una conclusión final acerca de este tema que el apóstol está dispuesto a escribir una vez más y que está dividido en 5 secciones, tal y como lo marcamos allí en la hojita. Cada una está numerada, cada una está separada por letras negritas, de acuerdo al subtema o al tema que acontece en cada uno de ellos. Primero, el día del Señor no ha venido todavía. Para ese tiempo ha pasado muy poquito tiempo después de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Los de Tesalónica, como los de todas las diferentes iglesias a las que Pablo había ido y las regiones a las cuales habían visitado, pues eran cristianos perseguidos. El mismo Pablo era de los primeros en perseguir. Y esta tribulación la confundían estos hombres con alguna tribulación acerca de la apostasía que existirá antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda ocasión. Así que el apóstol tiene que hacerles ver que lo que están viviendo no es parte de esa apostasía. Es decir, no ha venido el Señor para ese entonces como no ha venido ahora, ¿no? Para algunos Él ya vino. Y yo no creo eso porque la Biblia nos da luz acerca de acontecimientos que deben suceder. Así que inicia este capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Esto primero debe alentarnos. Cuando el Señor venga, habrá una reunión con nosotros. Eso es lo que esperamos, eso es en lo que confiamos, eso es lo que predicamos, eso es por lo que vivimos. Y eso es lo que nos da tranquilidad de saber que algún día en la vida eterna sucederá. Pero dice: os rogamos, hermanos, como diciendo esto que les voy a decir tiene que ser muy importante para sus vidas. Escuchen bien lo que tengo que decirles. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. A veces nuestra ignorancia nos permite alejarnos con facilidad de la verdad.
Hoy en día podemos abrir un video en internet, nos atrevemos incluso a compartir muchas cosas que nos llegan, y esto, lejos de traer seguridad, nos trae intranquilidad. ¿Qué nos permite no alejarnos de la verdad? Pues conocerla. Si yo conozco el Evangelio de Dios, si yo conozco lo que la Escritura dice, difícilmente algo nos apartará de esa verdad. El apóstol está observando que hay personas y que hay quienes dirigen a esta iglesia hacia una falsa verdad. Dice: no os dejéis mover fácilmente. Si nosotros somos movidos en nuestra fe con facilidad, debemos tener cuidado, porque quiere decir que no está perfectamente entendida en nuestro corazón. Si hay alguien que nos haga dudar si el Señor Jesucristo es Dios, o si el Señor Jesucristo murió y resucitó, o si el Señor Jesucristo vendrá, o si habrá una vida eterna, que esas son las doctrinas o las enseñanzas de la vida cristiana, si algo nos hace dudar, necesitamos con seriedad estudiar la palabra del Señor para que eso no suceda. A veces es muy fácil, a veces escuchamos a tal predicador o cual, a veces ahora con el Facebook o con el YouTube buscamos predicaciones acerca de tal cosa y escuchamos cualquier cosa. El problema no es escucharlo, el problema es que nos mueva. Dice el mismo Pablo en la primera carta a estos mismos hombres: escudriñadlo todo. Pero escudriñar es estudiar, escudriñar es leer, escudriñar es comparar, escudriñar es pasar toda esa enseñanza por la palabra. Y dice: retened lo bueno, solamente lo bueno. Entonces estos hombres estaban siendo tambaleados con mucha facilidad, porque no había una firmeza en sus corazones. Hermanos, mi papá decía siempre: si yo quisiera tener la iglesia llena, pues la tendría. Y no es tan complicado, Hagamos conciertos, hagamos reuniones, pero hace una semana me decía la hermana Ángeles: así como tú atraigas a las personas a la iglesia, es como las tienes que sostener toda su vida en la iglesia, Si tú los traes con un evento, pues cada mes, cada 2 meses vas a tener que hacer un evento para que la gente esté contenta. Pero si la traemos con la palabra del Señor, la misma enseñanza de la palabra del Señor los va a sostener. Hay iglesias muy grandes, pero son iglesias que no predican la palabra, que siempre buscan una situación que de alguna manera relacionan con la vida diaria. A lo mejor yo cometo el error de no hacer eso, ¿no? A lo mejor también hace falta relacionar la Escritura con la vida diaria para que veamos que también ahí hay respuestas. Pero no hay una firmeza si el que se congrega no conoce la palabra del Señor. Una vez más me toca invitarles a leer la Escritura. ¿Por qué? Pues porque solamente así podemos permanecer firmes. Lo que Pablo les está diciendo: no dejen que cualquiera los engañe con tanta facilidad acerca de esta verdad. Porque no vendrá sin que antes venga, y empieza a decirle los motivos. Pero antes dice: no dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no se preocupen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ni por espíritu. Hay hermanos o hay personas que hablan como si el Espíritu Santo les utilizase. De esto está hablando Pablo, como si alguno que tuviera el espíritu de ciencia, el don de Dios, hablo de esto, les traiga un mensaje como si fuese dado por Dios, como un don de profecía, ¿no? Un falso don de profecía. No se dejen tambalear por esto. Si nosotros creemos que Dios ha dado estos regalos a la iglesia, el don de profecía, el don de ciencia, también debemos pasar por medio de la palabra esa profecía y esa palabra. Y dice la Escritura, si es verdad que es una profecía de Dios, que se cumpla, ¿no? Les dice: ni por palabra, como si alguien viniese y diese un mensaje, una predicación, atendiendo a una revelación que supuestamente Dios le ha dado acerca de esto, ni por carta como si fuera nuestra, como dando a entender que este tipo de escrituras que Pablo envía pues son más comunes, ¿no? Debemos tener cuidado entonces de lo que escuchamos. Dice: nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga. Y entonces muestra dos acontecimientos que deben observarse para saber que el Señor Jesucristo ha de venir. La primera de ellas dice la apostasía. La apostasía tiene que ver con el hecho de que una persona haya creído en el Señor Jesús y vuelva su mirada atrás. Pero no solamente vuelva así con simpleza de decir, no, pues ahora no creo. Tiene que ver con el hecho de incluso atacar todo lo que tiene que ver con Dios. Y este hecho de la apostasía no habla de una sola persona, habla de una generalidad en el mundo. Así que una de las señales de que el Señor Jesús vendrá pronto tiene que ver con que una apostasía generalizada existe en el mundo. Nos vamos a encontrar con el segundo punto y relacionado con este mismo, que dice que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, y esto habla del anticristo. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que entender que son manifestaciones sin prudencia, es decir, no ocultas. Algunos decían que si la vacuna del COVID tenía la marca del diablo, que si no sé qué. Saben, hermanos, una de las características que debemos encontrar es que uno decide no con engaños. El que reciba la marca de la bestia, de la cual habla el Apocalipsis, lo hará conscientemente de lo que está tomando. Por engaño no seremos perdidos. Todos tenemos responsabilidad si en algún momento alguien se pierde. Pero no hay engaño. La apostasía no va a ser oculta. Hoy hay muchas cosas que no son ocultas. Es decir, hoy hay matrimonios homosexuales, hoy se salen a las calles los mismos que hacen culto a Satanás sin ningún tapujo, ¿no? Pero estos dos elementos, la apostasía y el anticristo, no lo harán de manera escondida. Será evidente lo que están haciendo. Entonces Pablo les está diciendo, no ha venido el Señor. Acuérdense, les dice en el versículo 5 y 6, esto yo se los dije, acuérdense, yo les dije que estas dos cosas tienen que suceder antes de que el Señor venga. Entonces, no debe estar en nuestra mente el preocuparnos si el Señor viene pronto o no. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es estar en lo que debemos estar. ¿Y qué es? Debemos estar viviendo una vida tratando de enseñar a los nuestros acerca de lo que está escrito en la palabra. Debemos estar viviendo una vida adorando a Dios. Debemos preocuparnos por adorar a Dios, no por si viene o no el anticristo, o no por si viene o no el Señor. El Señor vendrá cuando tenga que venir. Dice esta misma escritura en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, acerca de los dos puntos que deben suceder para que el Señor venga. Entonces, hay una relación con estos dos eventos a la venida del Señor Jesucristo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, dice el versículo 6, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En este versículo tal parece que no habla de Dios, que es el que detiene a que venga Satanás. Simplemente nombra algo, dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, en fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto es, vivimos bajo un contexto que está propicio para el reinado del anticristo, ¿no? Esto es lo que está diciendo, y desde entonces dice, ya estamos en un contexto de iniquidad. Hoy el mundo nos parece injusto en muchos sentidos. Hoy la misma enfermedad parece que es parte de la cotidianeidad. Hoy los hijos no tienen un respeto por los padres, hoy los padres no tienen un respeto por los hijos. Hoy vamos, el contexto perfecto para que esto suceda allí está, pero dice hay algo que lo detiene. Quiere decir que el momento en el que el anticristo se manifieste solamente está esperando a que eso que lo detiene, dice aquí el versículo, se quite. Algunos dicen que es el Espíritu Santo el que no permite que esto suceda. Yo creo más esto, pienso que
que Dios es tan misericordioso que pues hay tiempo que nos ha dado para que nos arrepintamos, para que todos los que tengan que ser salvos se añadan, como dice la Escritura, ¿no? Entonces vendrá un momento así. Entonces, según esto que está diciendo, ¿qué es lo que debe suceder antes de que venga el Señor? Bueno, primero, lo que detiene que éste se manifieste tiene que ser apartado. O sea, si es el Espíritu Santo de Dios, se apartará para que entonces se manifieste tanto la apostasía como el anticristo. Y una vez que esto suceda, dice la palabra del Señor, que entonces se manifestará el Señor y matará, dice en el versículo 8, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De alguna manera, en nosotros hay vida gracias al aliento de la voz del Señor. Fuimos creados con su voz. Fuimos creados con el espíritu de su boca, como dice aquí. Y esto debe darnos esperanza de saber que el día que se manifieste el anticristo, con ese mismo poder con que fuimos formados, será destruido. Sin más. No es necesario que el Señor emplee su poder al máximo para que esto suceda. Solamente con su voz, solamente con su poder será derrotado, y esto será eternamente. De tal manera que el apóstol les hace ver que no es tiempo de que el Señor venga en ese instante, porque hay acontecimientos que han de pasar. Pero les hace ver que vendrá el día, así como nosotros debemos saber que vendrá el día. Sin embargo, hay dos situaciones que los que creen y los que no creen afrontarán. En los versículos 10 al 12 nos da a luz la palabra acerca de los inconversos. Los leo primero y después tomamos en cuenta el comentario. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muchos utilizan estos versículos como si Dios eligiera quién ha de ser condenado y quién no. Al decir que Dios les enviará un poder engañoso, dice el versículo 11, para que crean en la mentira, tal parece que Dios es el que los ha de condenar, y esto me suena bastante injusto, ¿no? Más bien se refiere al motivo por el cual Dios ha de acrecentar esa incredulidad. Cuando el faraón, dice el Señor, que endurecía su corazón, dice, yo endureceré el corazón de faraón para que mi nombre sea glorificado, decía. Previamente el faraón había endurecido su corazón él mismo. Y aquí dice en este versículo 11, inicia por esto, como diciendo, tú no creíste en la verdad. Por esto, entonces yo enviaré un poder engañoso para que tú creas en la mentira. ¿Sí? No es que Dios diga, tú vas a ser condenado. Porque entonces no tiene sentido que nosotros prediquemos el evangelio. ¿Qué sentido tendría que prediquemos si Dios ha de decir, tú serás condenado y tú no lo serás? Siempre el creer está intermedio entre esto. Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, si nosotros predicamos a alguien la palabra del Señor, y ese alguien no atiende al llamado y a la oportunidad de ser salvo, entonces puede ser engañado. Y entonces Dios acrecentará por este motivo para que éste no crea, para que éste se pierda, crea en la mentira, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, ¿sí? Entonces, si no creíste, entonces serás todavía
engañado y de tal manera te vas a condenar. Dice el versículo 13, ahora para los que sí creen, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Otra vez, ahí parece una palabra que hace saber que Dios es quien escoge para salvación desde el principio. Pero las palabras que se utilizan aquí en el original hablan de los primeros. Es decir, las iglesias, si estudiáramos la historia de la iglesia, tendríamos que empezar en el libro de los Hechos, ¿no? Y los viajes de Pablo, este es el principio de la iglesia, en la historia de la iglesia este es el principio. Entonces, estos de Tesalónica, como los de Gálatas, como toda la región que estuvimos viendo en Pisidia, en Listra, en Iconio, esos son los primeros en salvarse, por tiempo, ¿no? Porque fueron los primeros en recibir la predicación. Entonces, el original está marcando no a los que fueron elegidos desde la creación de la tierra, sino a los que fueron o recibieron la palabra de Dios en un principio. Por eso dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, es decir, desde el principio de la predicación del Evangelio. Esos eran los primeros frutos, esos eran las primicias del Evangelio en la historia de la iglesia después de la muerte del Señor Jesucristo. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Siempre que el apóstol habla de una salvación, siempre va a exponer el hecho de que esa salvación es mediante el Espíritu de Dios y la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra manera de alcanzar salvación, no hay otra. No es para los judíos que son circuncidados, o no es para los judíos que pertenecen al linaje del pueblo de Israel, no es así. Incluso dice el apóstol que Abraham recibió la promesa antes de ser circuncidado, dice. Si Abraham recibió la promesa antes de ser circuncidado, porque la circuncisión fue el sello del pacto, no fue el motivo para tener esa salvación. Lo mismo para con nosotros. En nosotros la salvación se encuentra desde Abraham, desde antes de que la ley de Moisés existiera siquiera. Y todo es en base a la fe en la verdad, dice, es decir, a la fe en el Señor Jesucristo. Así que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, para nosotros es la vida eterna. Para los que no creen en el Señor Jesucristo, habrá condenación y se endurecerá su corazón más de lo que ya está endurecido por no creer en Él. Dice la Escritura que cuando nosotros creemos en el Señor, nuestro corazón se hace un corazón de carne. Cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y tiene que ver sin duda con esto. Todo aquel que no cree, su corazón está endurecido. No endurecido por Dios, endurecido por su incredulidad. Si en algún momento ese corazón ha de tornarse en un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que siente, un corazón que cree, un corazón que tiene fe, es en el momento de creer en el Señor Jesucristo. De tal manera que el nuevo nacimiento, como se le dijo a Nicodemo, era necesario, dice, volver a nacer. Se refiere a todo esto. Toda la relación que nosotros encontremos en la palabra tiene que ver con el mismo mensaje. Creer en el Señor Jesucristo, porque ese creer nos da la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La manera de alcanzar la gloria, es decir, la resurrección del Señor Jesucristo, es creer en el evangelio que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hay una invitación del apóstol a esta iglesia y hay una invitación del apóstol a nosotros mismos. Permanezcamos en la enseñanza, en la doctrina que hemos recibido. Esas doctrinas que no pueden variar. A través del Señor Jesucristo hay salvación. El Espíritu Santo de Dios nos enseña, nos redarguye de pecado, nos hace creer que el Señor Jesucristo nos hace salvos.
Hay enseñanzas y doctrinas de que la venida del Señor venga cuando venga. Lo único que hará será traernos a la gloria del Señor Jesucristo, es decir, a la resurrección del Señor Jesucristo. Dice el apóstol que el Señor Jesucristo es la primicia de la resurrección, es decir, es el primero de la resurrección. Nosotros somos los que seguimos si hemos creído en Él. Así que todo esto es lo que concluye el apóstol para esta iglesia acerca de la venida del Señor. Creo yo que es importante que en algún momento podamos estudiar acerca de las profecías que han de venir aún, hablando del Apocalipsis, hablando de esta profecía desde el profeta Daniel, porque necesitamos conocerlo, no porque esto afecte o no nuestra creencia o no en el Señor Jesucristo. No, nosotros no debemos angustiarnos. El que cree en el Señor Jesucristo puede estar confiado en que Él es el que nos hace salvos, no nosotros mismos. Así que termina el apóstol en el versículo 16 y 17, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿En quién está la confirmación de lo que leemos y escuchamos? En el Señor Jesucristo, en Dios. Si a Pedro le dijo: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A cada uno de nosotros nos ha dado revelación por misericordia. Así que si creemos esto y entendemos esto, es porque Dios ha sido bueno en nuestras vidas. Y en Él está revelarnos la verdad. ¿Hemos creído? Sí. Eso es la única diferencia que nosotros tenemos para con los demás. Pero es la suficiente para que nosotros no seamos condenados junto con Satanás. Es la diferencia para que nosotros alcancemos vida eterna. ¿Debemos agradecer a alguien? Sí, a Dios. A Dios porque nos ha permitido creer y porque nos sostiene. Así que nuestra tarea es permanecer en la enseñanza que hemos recibido. ¿Cómo? Tenemos que leer, tenemos que orar. Ni siquiera todas las cartas escritas por Pablo están en la Biblia, ¿no? Seguramente hay muchas cartas, pero estas cartas que son aceptadas, que están dentro del canon, deben guiarnos con seguridad hacia el Señor Jesucristo. Así como todo el Antiguo Testamento, así como todos los evangelios, así como todo lo que está escrito en esta palabra. ¿Queremos leer un libro? Hagámoslo, pero ese libro también debemos pasarlo por la escritura. ¿Queremos escuchar una predicación? Hagámosla, tengamos esa predicación y escuchémosla, pero escudriñemos lo que la palabra dice. Sea quien sea el predicador, estemos en donde estemos, no creamos todo lo que escuchamos hasta no someterlo por la palabra. Si usted escucha algo aquí, sométalo a la palabra. Si usted no está conforme con algo que escuchó aquí mismo, sométalo a la palabra, porque eso es la instrucción que Dios nos ha dejado. Escudriñemos todo y retengamos lo bueno, porque esto sostendrá la doctrina que tenemos. Simplemente como consejo, no nos acostumbremos a estar de un lugar a otro, porque esto lo único que va a hacer es distorsionar nuestro oído. Hoy creo yo que usted va a una iglesia o escucha a algún pastor y nada más de repente escucha y dice: ay, eso como que no. Esto es porque ha sido enseñado de una forma, ¿no? Y porque seguramente hay cosas en la palabra que usted ha leído, y eso es lo correcto. Entonces, tomemos el consejo del apóstol para que no nos engañen, como dice en el versículo 3 y 4, con tanta facilidad. Necesitamos tener raíces en esto. Necesitamos hacer o provocar que nuestros hijos tengan raíces en esto, que es la verdad. Eso es lo que creemos en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Tu venida es algo que, lejos de inquietarnos, debe alegrarnos. Anhelamos que tú vengas, porque tu palabra dice
que cuando tú vengas seremos levantados para gloria. Te rogamos, Señor, que todo lo que escuchemos respecto de tu palabra, todas las interpretaciones que podamos leer o ver o escuchar, las aprendamos a filtrar a través de tu escritura. Permítenos ser personas que te buscan de esta forma y que encuentran la verdad de lo que está escrito en tu palabra. No hay otra forma de conocerte, no hay otra forma de entender o conocer lo que está escrito, más que leyendo, más que orando, más que dedicando tiempo a conocerte, Señor. Así que te rogamos que cada uno de nosotros podamos ser insistentes en una búsqueda de ti, y que tú tengas misericordia y nos muestres y nos afirmes en esta palabra que muchas veces leemos. Te damos gracias porque esta palabra que leemos nos da luz. Te pedimos que así nos sostenga. Gracias por esta mañana, te damos en tu nombre, Jesús. Amén.